Vamos a hacer algo útil usando uno de estos viejos relojes despertadores en desuso. Hoy, con los celulares, estos chillones quedaron fuera de uso y más de uno tendrá por ahí guardado alguno. Hoy veremos de darle una nueva vida a esto y haremos algo muy útil. Es un proyecto muy sencillo que te va a servir para tu casa y va a evitar accidentes. No requiere grandes conocimientos y cualquiera puede hacerlo sin ningún tipo de problemas. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Como cada video relacionado con electrónica, PCBWay patrocina el programa. Cuando necesitas realizar trabajos que te queden con presentación profesional, considera hacer tus placas de PCB en la empresa más grande de China en este rubro. PCBWay te ofrece varios recursos que te resultarán muy interesantes y también para tu empresa o tu proyecto. Tenés las placas estándar de doble faz por solo $5, las 10, avanzadas con montaje de componentes, flexibles, HDI, además de eso matricería e impresión 3D. Y todo al mejor precio y con la mejor calidad. PCBWay te ofrece rapidez, calidad y el mejor de los precios. Voy a usar un reloj que debe funcionar y sonar, así que voy a probar estos dos. Este funciona. Vamos a probar el otro. También funciona, el blanquito parece que suena más fuerte, así que voy a usar el blanquito este. También vamos a necesitar para este proyecto un interruptor del tipo de final de carrera que tengamos. Este interruptor debe ser normal cerrado, es decir, que cuando está en posición normal debe conducir y cuando lo pulsas debe cortar. Yo tengo muchos de estos interruptores de todo tipo que he sacado del desguace de impresoras, también en caseteras viejas y otros artefactos. Lo que tienen este tipo de interruptor también son los mouse viejos, tienen 2 o 3, pueden sacar alguno de allí. Bueno, yo voy a usar este que me viene justo porque trae como una palanquita. Probamos y vemos que cuando está en modo normal está conduciendo y cuando activamos la palanca corta. Este es el que nos va a servir. Estos interruptores son al revés que los timbres comunes. Los timbres comunes normalmente están abiertos y cuando lo pulsás se cierran. Bueno, esto tiene que ser al revés, si no, no te va a funcionar. También voy a utilizar un trozo de placa de doble faz, o sea que tiene cobre de los dos lados. Voy a usar esta plaquita que sabe Dios de dónde salió. Pueden separar 2 tiritas de cobre por medio de un plástico aislante, también le va a servir. Pero yo voy a usar esto que ya está prácticamente listo, la voy a cortar con el Dremel. Bueno, ya lo lijé antes. Vamos a comprobar con el tester de que ambas caras no estén en corto, ¿no? Tienen que estar aisladas. Y ahí en cada una de ellas vamos a soldar los terminales del interruptor, uno para cada lado. Colocamos la pila en el reloj y activamos la alarma hasta que comience a sonar. Si ustedes quieren pueden desarmar el reloj y quitarle los engranajes para que quede fijo ahí sonando. Pero si no se animan igual le va a funcionar sin hacerle ninguna cirugía. Ahora sacamos de nuevo la pila y colocamos esa plaquita de doble faz en uno de los 2 terminales de la pila, ¿no? Puede ser cualquiera, el positivo o el negativo. De esta forma. Ahí ven que cuando la palanquita está suelta, digamos que está en modo normal, suena y cuando la activamos se detiene. Todo el conjunto lo vamos a montar sobre un taco de madera.
Acá pueden ver ya, lo he pegado con la enchastradora. Está terminado y listo para instalar, ¿eh? Bien, ¿para qué nos va a servir esto? Les cuento que yo vivo frente a un colegio de 3 niveles de enseñanza y a la vuelta de la esquina de mi casa hay otro colegio de enseñanza primaria y nocturna, y sobre la misma calle, a una cuadra y pico de mi casa, hay un jardín de infantes con todos sus niveles. Así que se imaginan en época de clases el movimiento de chicos que hay en mi vereda. Y cada vez que saco el vehículo del garaje hay que estar con todas las antenas activas porque los chicos pasan ciegos. Así que nuestro invento va a servir como alarma cada vez que abrimos el portón para sacar el auto. Sé que no será una solución completa al tema, sobre todo cuando los chicos pasan con todas las pilas y hambre, así que, pero es un aviso más que puede alertar por si tenemos que salir. Para colocarlo es muy simple, lo acomodamos de manera que el interruptor se abra cuando el portón se abre. Acá pueden verlo como lo he puesto, es muy simple, le he puesto un taquito de madera al portón que está pegado, y cuando el portón, la puerta del portón se acerca al final de su recorrido, presiono la palanca. Ahora, cada vez que abro para sacar el auto, comienza a sonar el agradable sonido celestial de la alarma del despertador. Y justamente cuando lo cierro se va a detener. Bueno, parece una pavada esto, pero es algo más para evitar accidentes que cuando ocurren pueden cambiarte la vida en un momento, ¿no? Seguro el sistema te va a servir para otros usos que quieras darle, seguro que se los vas a encontrar. Pueden dejarlo acá en los comentarios, que siempre viene bien saber para qué otra cosa podemos utilizar los inventos que hacemos. Espero que les haya gustado el proyecto, le pongan el like y se suscriban al canal picando la campanita para recibir las notificaciones. También podés seguirme en Facebook y si sos muy fan podés colaborar con el canal picando el botón unirse, y a cambio te voy a agregar a un grupo de WhatsApp donde están los miembros premium. Vamos ahora a la trivia. La semana pasada tenían que decir quién era el personaje oculto. Muchos picaron con la trampa cazabobos que puse que era mi perra África, pero no era ese el personaje. Estaba en el minuto 5:55 y era ese genio del fútbol, Neymar. Los primeros en acertar del grupo Premium fueron Germán y Javier Medrano, que en cooperación lo descubrieron. En la publicación, Diego Muñoz, y los primeros comentarios en el grupo Premium, Cristian Fredes, y en la publicación Basura Eterna. A los 5 les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar, comentar y compartir mis videos. Hoy la trivia es una colaboración de José Oldani del grupo Premium, y bueno, para participar del juego ustedes deben poner en los comentarios qué creen que es lo que está en la foto. También pueden participar colaborando con esta sección enviándome fotos de objetos raros que tengan en sus casas. Deben ser fotos propias, sacadas por ustedes mismos, para que los demás adivinen. Tienen además que decirme de qué se trata. Pueden enviarlas al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. Mil gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.